Entonces, la pasada clase ya hemos visto algo relacionado al operativo de campo, cosas relacionadas a la recolección, algunas de estas herramientas que sirven para el procesamiento de la información, ¿no? El Excel, CSPRO. Ahí hay varias alternativas que uno puede usar cuando quiere hacer estos operativos. Lo importante es que entienda que finalmente estos diseños estadísticos tienen todo un marco de referencia, todo un proceso que seguir al momento de plantearse, ¿no? No es una tarea, no es una tarea tan sencilla, ¿no? Sino que tiene sus formalidades para garantizar justamente que sea realizada de la mejor forma, ¿no? Nos habíamos quedado con herramientas de recolección, métodos de recolección o técnicas de recolección, si prefieren, ¿no? Y habíamos dicho que como tarea podrían ustedes buscar las definiciones de lo que eran el CAPI, el CATI y el CAWI, ¿no? No sé si alguien ha podido encontrar y nos puede comentar de alguna de las tres, tal vez. Dice en lo que es el CAPI, yo encontré que traducido, claro, es una entrevista asistida por ordenador y Ya. además es una encuesta que sirve como herramienta utilizada para realizar entrevistas cara a cara, aunque con la ayuda de un software para contestarlas. También sirve para investigación de mercado, más que todo. ¿Alguien más tiene alguna referencia sobre la primera? ¿Alguien? Ya, normalmente estos tres términos son justamente orientados a mecanismos de encuestas, si quiere, ¿no? Mecanismos de encuestas. La primera, que es como la más común, esta que es CAPI, como decía su compañera, finalmente son eh, finalmente estos términos están en inglés, ¿no? Son abreviaciones de palabras en inglés. Esta primera podríamos pensar, en todos los casos, ¿no? El CA son asistidas por la computadora, digamos, ¿no? Asistidas por la computadora, asistidas por la computadora. En este caso, entrevistas personales asistidas por la computadora, ¿no? Podemos pensar que la idea es entrevistas asistidas por el ordenador para entrevistas cara a cara. Eh, lo que tradicionalmente se hacía en una encuesta eran hacer entrevistas donde el encuestador estaba cara a cara, tal vez, y con una encuesta en papel, ¿no? El CAPI dice, cambiemos esta encuesta en papel por una computadora, digamos, entre comillas, ¿no? Pensando que este es básicamente un dispositivo móvil, ¿no? Es decir, computado, bueno, entrevistas donde nosotros podemos utilizar una tablet o un celular para recabar la información cara a cara, ¿no? Esta es la idea del CAPI, digamos, ¿no? Introducir un ordenador, en este caso un celular o una tablet para recolectar la información, ¿no? Esa es la principal idea de lo CAPI. Es bien popular hoy en día para hacer las recolecciones de información. Casi la mayoría de las encuestadoras lo utiliza, pensando que justamente es una herramienta bien interesante y que tiene menos error que una encuesta que se hace en papel tradicionalmente. La otra encuesta son las CATIS, ¿no? Que son, aquí se los pongo, tiene un poco la idea similar, ¿no? Tenemos un formulario digital, ¿no? Estamos asistidos por las computadoras, pero el CATI tiene la particularidad que está enfocada en encuestas telefónicas, en entrevistas telefónicas, ¿no? Podemos utilizar casi la misma relación que nos comentaba su compañera. Son entrevistas asistidas por el ordenador para entrevistas telefónicas, ¿no? Para entrevistas telefónicas.
este tipo de técnicas de entrevista, ¿no? Las telefónicas, son bien útiles cuando existe una cobertura alta en el uso de los teléfonos, ¿no? Ahora hay teléfonos slash, si quieren, celulares, ¿no? Finalmente la idea es que el encuestador no va necesariamente a buscarlo a su casa o donde se encuentre la persona, sino que desde un call center empieza a llamar a las personas de interés. Esa es la idea de una entrevista asistida por el ordenador para entrevistas telefónicas, ¿no? Esa es la idea de un CATI, digamos, ¿no? Donde se busca justamente eh, mediante el celular o mediante un teléfono llamar a las personas. Esta técnica se ha vuelto bien popular en la fase de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, ¿no? En la fase justamente de año pasado, cuando había todas estas restricciones de movilidad. Uno no sabía qué estaba pasando con varias de las estadísticas, si quieren, de las personas. Entonces, varias empresas han optado por hacer encuestas telefónicas, que eran métodos muy populares hacia la década de los 80, 90 con los teléfonos, ¿no? Eh, y que han vuelto ahora a tener más vigencia por este tema de la pandemia. Y en este escenario de los CATIs, tal vez la mayor crítica justamente es la cobertura, ¿no? Si nosotros nos vamos a buscar a la gente por teléfono, ¿no? En vez de celular, en el caso de La Paz, por ejemplo, los hogares con cobertura telefónica no superan el 30%, ¿no? Entonces no podríamos llegar al 100% de la población si los buscamos por teléfono. Ahora, si los buscamos por celulares, ¿no? Esa cobertura crece, ¿no? Creo que ya más del 70-80% de los hogares se cuentan con un celular para entrevistar a algún miembro del hogar. Entonces, ahí depende del enfoque que uno tome. Y la otra pregunta en el caso del CATI es, ¿de dónde nosotros conseguimos los números de celular de todas las personas, ¿no? Para hacer las entrevistas? Uno podría pensar, bueno, ¿qué tal si yo quisiera hacer una encuesta telefónica en la carrera de trabajo social? Posiblemente Cardex tenga el listado de los estudiantes con su número de celular, ¿no? Entonces podría utilizar ese listado y hacer una encuesta telefónica llamando directamente a los celulares de los estudiantes, y eso facilitaría bastante la movilidad, y el único costo fuerte sería seguramente el costo de las llamadas. Y pensando, digamos, en las poblaciones, a veces hacerlo, digamos, por WhatsApp es mucho más barato y se puede optimizar harto, ¿no? Con estas encuestas CATI. Eh, Igual, ¿no? ¿Qué tal si uno quiere hacer una encuesta telefónica en toda Bolivia? El gran problema de eso es igual, no tenemos los celulares de todas las personas en Bolivia. Y lo que en esos casos se acostumbra a hacer, por ejemplo, es simular los números telefónicos, ¿no? Simular los números telefónicos y generarlos al azar. Eh, un número telefónico, si ustedes se dan cuenta, tiene como patrones, tiene patrones claros, no es que un número es tan arbitrario. Si ustedes analizan su número de celular, tienen 8 dígitos, todos. Inicia en 7 o inicia en 6. Inicia en 7 o inicia en 6. Y eso me da una posibilidad de buscar o de simular casi todos los números telefónicos posibles que hay en el país, digamos, ¿no? Lo que yo les digo, por ejemplo, es cuántas posibles combinaciones de números telefónicos existirán, por ejemplo, ¿no? Normalmente, el primer dígito pueden ser dos números, pueden ser el 6 o el 7, ¿no? El primer dígito del celular, de los 8 dígitos que tiene un celular. El siguiente dígito puede tener cualquier número, ¿no? Del 0 al 9, ¿no? El segundo número.
Y después el tercer número también, el cuarto número también, el quinto número, el sexto número, ¿no? Y esta es una idea de cómo, de cuántas variaciones de números telefónicos habrían, por ejemplo, ¿no? El primer dígito puede tener hasta dos combinaciones, ¿no? El 6 y el 7. Después el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿no? Hasta aquí nomás. Y es un 2 con 7 ceros, digamos, ¿no? Finalmente, ¿no? Finalmente tengo 20 millones de números probables, ¿no? 20 millones de números probables que yo puedo utilizar y simularlos en la computadora para hacer las llamadas telefónicas. No es necesario ni tenerlo listado, sino que yo le puedo decir a la computadora que me simule los números al azar y me los vaya mostrando y yo vaya haciendo las llamadas. Esos sistemas, esos softwares de generación de números telefónicos ya existen, ¿no? Y tienen un poco esta lógica, ¿no? De que se genera un número al azar, aparece, le parece al telefonista, él marca y llama y consulta, ¿no? ¿Será que podemos hacerle una encuesta para tal motivo? Entonces las encuestas telefónicas también funcionan bastante bien, ¿no? Y finalmente el Kawi, ¿no? El Kawi, que es la otra pata de las encuestas, de las herramientas de encuestas que se hacen ahora. Más que una encuesta asistida, como antes, lo voy a poner ahí, son computadoras, perdón, son entrevistas, ¿no? Son entrevistas asistidas, son entrevistas web en este caso, ¿no? Son entrevistas web asistidas por el ordenador, ¿no? Estas son entrevistas web asistidas por el ordenador. En el CAPI completamente hay una interrelación presencial cara a cara, ¿no? En el CAPI, con un celular, pero cara a cara entre el encuestador y el encuestado, ¿no? En el CATI, esa idea de cara a cara se limita al teléfono, ¿no? Mediante el teléfono una persona llama y hace la entrevista, pero en el CAUI ya no hay encuestador, ¿no? En el CAUI ya no hay encuestador. En el CAUI directamente se tercializa, si quieren, el proceso de encuestador a un proceso web. Es como cuando es como en el examen, ¿no? En el primer examen, ustedes, yo les he pasado un enlace donde estaba todo el formulario, todas las preguntas y ahí podían poner las respuestas. Es lo mismo, ¿no? En el CAUI, lo que se espera es generar el formulario en la web, ¿no? Tener un formulario, un cuestionario en una página de internet, si quieren, y compartir el enlace para que las personas puedan llenar esa información, ¿no? Eso es lo que define el CAUI, ¿no? Es una aproximación de encuestas mediante la web. Y funcionan muy bien siempre y cuando exista mucho compromiso de las personas, ¿no? A llenar estas encuestas. Eh, y cómo nos contactamos a las personas es otro detalle ahí, ¿no? Una alternativa sería por correos electrónicos, por grupos de internet, ya sean grupos de Telegram, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, ¿no? Alguien, por ejemplo, si hubieran grupos, si quisiera hacer una encuesta en la carrera de trabajo social utilizando la técnica CAWI, entonces lo que deberíamos hacer es buscar un espacio o varios espacios donde la mayoría de los estudiantes esté registrado, ¿no? Tal vez los grupos de WhatsApp, no sé si hay un grupo de estudiantes de trabajo social único para todos, digamos, donde se den comunicados, aprovechar tal vez ese espacio y decirles, bueno, tengo esta encuesta, por favor llenen, ¿no? Y mandarles un enlace de la encuesta. Ahí depende mucho justamente de la voluntad de las personas entrar en el enlace y llenarlo, pero en la mayoría de los casos es funcional, ¿no? Funciona bastante bien para casos específicos, ¿no? Para poblaciones tal vez pequeñas o cuando hay campañas de sensibilización muy fuerte para que llenen esos resultados, ¿no? Y esa sería la técnica CAWI, ¿no? Y bueno, finalmente para cesar este capítulo de diseños
diseños de estudios estadísticos, el análisis y exploración de los datos recolectados. Simplemente, bueno, este último punto es enorme, ¿no? Si uno entra en mucho detalle, pero lo que nosotros queremos hacer es, bueno, imaginar, ¿no? Esta, esta fase, ¿no? Esta fase le pondremos de análisis, ¿no? Esta fase de análisis inicia, ¿no? Inicia cuando se, cuando se logra recolectar la información. Esta fase se inicia, ¿no? Justamente cuando se logra recolectar la información. Toda la primera parte, ¿no? Toda la primera parte de este capítulo estaba destinado a dar herramientas o conceptos sobre cómo hacer encuesta, ¿no? Tenemos que hacer el cuestionario, tenemos que definir el tamaño de muestra para ir a entrevistar a las personas, tenemos que definir cómo movilizarnos para ir a entrevistarlos, hacer el operativo de campo, capacitar, después cómo recabar la información en un sistema digital, ya sea CAPI, CATI o CAUI, digamos, ¿no? En un Excel tal vez después vaciar la información. Una vez que hemos recolectado la información, ¿no? Inicia obviamente la fase del análisis, ¿no? La fase de análisis y exploración de los datos, ¿no? Para conocer qué es lo que tenemos, qué información, con qué información contamos, ¿no? Entonces, esta fase de análisis y exploración le podemos poner, ¿no? Esta fase de análisis y exploración inicia cuando se logra recolectar la información, ¿no? Pensemos que ya tenemos la encuesta, ¿no? En particular tiene distintas etapas, ¿no? Distintas etapas que varían, ¿no? Que varían según la necesidad, ¿no? La necesidad del investigador, ¿no? Según lo que ustedes quieran hacer, el análisis puede tener diferentes etapas, digamos, ¿no? Diferentes etapas. Entre las más sencillas, ¿no? Entre las más comunes, podemos listar algunas de ellas. La primera parte es la importación de datos, ¿no? La importación de datos. Como queremos analizar la información, tenemos que traer la información de algún lugar, ¿no? Si está en un Excel, desde un Excel, si está en un SPSS, en un SPSS, ¿no? Eh, deberíamos importar la información, ¿no? Un segundo paso que uno podría hacer justamente es un proceso de depuración de la base de datos, ¿no? Un proceso de depuración de la base de datos. Posiblemente hayan errores en la recolección, entonces uno debería corregir esos errores, ¿no? Por decir, en vez de marcar hombre, una persona ha marcado mujer, ¿no? Tenemos toda la seguridad de que esa persona es mujer, pero por alguna razón en la base de datos aparece como hombre, ¿no? Entonces habría que eso de cambiarlo, digamos, ¿no? Entonces hacer el proceso de depuración de la base de datos es un proceso de limpieza, ¿no? Antes de hacer el análisis a fondo deberíamos mirar que la información esté limpia, ¿no? Y ese proceso normalmente se lo llama depuración de la base de datos, ¿no? Es un proceso de limpieza de la base de datos como tal. Una vez que limpiamos, empieza el proceso de exploración. ¿Qué hay en nuestra base de datos? ¿Cuántos casos? ¿Qué variables? ¿No? Podemos hacer algunas tablas ahí, tal vez una exploración descriptiva le podemos llamar, ¿no? Descriptiva, que es como utilizar todo lo que nosotros hemos aprendido en el capítulo 1, ¿no? Saco las medias a las variables numéricas, saco las tablas y porcentajes a las variables cualitativas, no empiezo a ver qué hay, ¿no? Empiezo a explorar, ¿no? Hago una exploración descriptiva. Una cuarta fase es ya como tal un modelado, ¿no? El modelado estadístico, que nosotros normalmente
hacemos el uso de bases de datos con la idea de encontrar información, ¿no? Encontrar conocimiento. Entonces, en esta fase de modelado estadístico nos concentramos en ese objetivo. Quiero entender las relaciones entre, por decir, los patrones de estudios y las notas o el rendimiento escolar, digamos, ¿no? Entonces, he hecho una encuesta de eso, estoy viendo la base de datos y trato de ver esa relación, si se encuentra, no se encuentra, ¿no? Exploro ese tipo eh, de hipótesis que me podría haber planteado al inicio con esta parte del modelado estadístico. Empiezo a mirar, a ver, ¿no? Y el modelo estadístico puede ser muy, muy simple, hasta muy complejo, ¿no? Dependiendo de lo que uno esté haciendo. Y una vez que hemos terminado, ¿no?, con el modelado estadístico, uno podría pasar simplemente a mostrar los resultados, ¿no? A los resultados. A los resultados y el análisis, que normalmente son tablas, son gráficos, que nos permiten entender todo este proceso, ¿no? Entender qué hemos encontrado en los datos, ¿no? Los resultados y el análisis como tal. Esto está bien vinculado a la última etapa del estudio, que es justamente eh, mirar las salidas, digamos, ¿no? Mostrar ya las ideas finales o lo que nosotros hemos encontrado al momento de hacer todo este proceso de análisis. A veces esta etapa es también conocida como la etapa de la visualización de los datos, pensando que son puras salidas, ¿no? Ya queremos mostrar nuestros hallazgos del estudio como tal. De manera general, esas son las etapas, ¿no? Nosotros vamos a volver a ver estas etapas, tal vez más la parte del resultado, la exploración y el modelado que las primeras dos, que son muy particulares de procesos de bases de datos. Normalmente ya vamos a trabajar con bases de datos limpias, así que no va a ser necesario tal vez ninguna de las dos. Y nos vamos a concentrar ya en estas tres cuando entremos a ver el programa estadístico, ¿no? Porque estas tres normalmente se hacen con un software estadístico de por medio que nos permita hacer justamente todo este manejo. Ya, entonces, con eso básicamente terminamos este capítulo. No sé si tienen comentarios, preguntas. ¿Todo bien? Dice, respecto a lo que es la información de los cuestionarios, al momento de que yo haga los gráficos y demás, ¿tendría que hacer de cada pregunta o solo las más importantes? Ahí, por ejemplo, eso lo podemos pensar en esta parte de exploración, ¿no? Es una buena práctica interna, ¿no? Interna. Tienen que pensar en que hay un proceso interno, que es el que ustedes, digamos, cada investigador vive con su base de datos. Y ahí es mejor tratar de mirar todo lo que tenemos, digamos, ¿no? Si puedo sacar un gráfico de todas las preguntas y ver cómo está, bien, digamos, ¿no? Así puedo entender cómo está el comportamiento, ver si todo está en orden, ver tal vez alguna cosa interesante en los datos, ¿no? Eso es la exploración, ¿no? Que normalmente en un documento final, en un documento de salida, digamos, ¿no? Si quieren, en sus tesis, cuando hagan este proceso, no es habitual mostrar todos los gráficos de todas las variables, ¿no? Eso nos sirve de manera interna justamente para entender cómo está, qué información hay. Y ahí, digamos, yo puedo ver, si veo 100 gráficos, por decir, puedo encontrar unos 5 que son muy interesantes y tienen mensajes importantes. Yo me concentro en esos de ahí, tal vez después, para justamente hacer el modelado, digamos, ¿no? Para establecer ya la ruta, para dar finalmente las conclusiones del documento. Es interesante mirar todo, pero finalmente después se tiene que priorizar las variables de estudio, ¿no? Los gráficos que tienen los mensajes más fuertes, ¿no? Para ponerlo en el documento, ¿no? Lo otro sirve como para llegar a esa parte, ¿no? Esa es un poco la idea principal ahí, ¿no?
Está bien, gracias, Lice. Ya, entonces vámonos al nuevo tema. Nos quedan formalmente dos temas en la materia. Les voy a mostrar la planificación de la materia. Estamos levemente retrasados en algunas fechas, pero no es nada de qué preocuparse. Pensando que tenemos clases o avances hasta finales, bueno, inicios de noviembre más o menos. Eh, el cuarto tema está vinculado a probabilidad, ¿no? Está en su programa de estudios la probabilidad. La probabilidad en general es muy amplia, es muy, muy amplia. En otras carreras como informática, este capítulo es una materia, ¿no? Porque se ven muchas cosas. Nosotros vamos a tratar de sintetizar un montón esto, con la idea de que tengamos, más que la formulación matemática, digamos, las fórmulas, la intuición, ¿no? Lo importante en el caso de ustedes, por la aproximación de su carrera, es que como ustedes van a ser finalmente trabajadores sociales o cientistas sociales, esta parte, digamos, más matemática, es poco probable que ustedes la hagan porque van a estar más en la fase de evaluar estos estudios, digamos, ¿no? No van a tener en algunos casos que crear estos estudios, sino que van a tener que supervisarlos o verlos, o mirar los reportes y ver que todo esté en orden, ¿no? Y ese va a ser el enfoque que vamos a tomar, ¿no? Vamos a concentrarnos más en los conceptos detrás de varios de estos procesos, ¿no? ¿Qué es probabilidad? ¿Qué es inferencia? ¿Qué son las distribuciones muestrales? ¿Qué es la distribución normal? ¿Qué es una estimación? ¿Qué es la chi cuadrado? ¿No? Vamos a concentrarnos más en algo intuitivo, ¿no? Que en algo meramente formal, digamos, ¿no? Eh, Nuevamente hay mucha matemática detrás de esto, pero vamos a tratar de ver lo más esencial en esa parte. Ya, y después viene nuestro segundo parcial terminando este capítulo. Inicialmente nuestro segundo parcial, por si acaso, está para el 19 de agosto. 19 de agosto, que creo que podríamos alcanzar fácilmente. Y si no, tal vez se pueda mover máximo hasta finales de agosto, ¿no? Hasta el 26, por decir, ¿no? Yo creo que es una fecha bastante prudente para el segundo parcial, pensando que ya hemos visto este capítulo de diseños estadísticos y ya veríamos este tema de probabilidad después. Y luego de eso nos entraríamos directamente al software estadístico, ¿no? Que es muy interesante y estaría más enfocado a que ustedes vayan trabajando en sus proyectos finales, ¿no? En sus proyectos de la materia, que es básicamente hacer justamente un estudio sobre alguna temática, ¿no? Entonces ahí vamos a repasar muchos conceptos básicos, ya sea en el Stata, que creo que es el mejor paquete para mirar esto. Podría también ser el SPSS, ¿no? Pero el SPSS tiene algunos... tal vez no es tan versátil como el Stata, ¿no? El Stata es un poquito más interesante para esto. Ya, así que nuestro siguiente capítulo es justamente este tema de probabilidades. Ya, así que entremos a nuestro cuarto capítulo para ir mirándolo. No sé si hasta ahí tal vez tiene alguien algún comentario o pregunta antes de cerrar este capítulo y mirar el nuevo. Ya, entonces comencemos. Nuestro segundo tema son las probabilidades y a ver, nosotros
la estadística convencional, a ver, tengo algunos apuntes sobre esta parte de probabilidades, se los voy a poner ahí. La estadística finalmente se puede, este tema de probabilidades, nosotros en la primera parte hemos visto la estadística descriptiva, ¿no? Cuya finalidad es describir, ¿no? Cuya finalidad es describir. Y esa es como la primera estadística que se utiliza, ¿no? En procesos muy antiguos, como procesos como el censo, digamos, ¿no? Procesos de conteo. Si uno quiere hablar, digamos, de historia en estadística, ¿no? La estadística descriptiva es como la inicial, digamos, ¿no? Que es natural, ¿no? Yo estoy acá en el curso, veo que hay 50 personas conectadas, uno soy yo y otra es la presentación, después tengo 48 estudiantes, por mi impresión parece que hay más mujeres que hombres, ¿no? A la mayoría, por ejemplo, no sé, tiene registrado sus dos nombres, sus apellidos, por decir, tienen, no sé, de manera descriptiva podemos decir que la mayoría no tiene un icono, por decir, para su usuario, varios tienen iconos, varios utilizan iconos personalizados de alguna serie animada, digamos, ¿no? De algún dibujo animado, otros utilizan sus fotos, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva va por ese lado, digamos, describe, ¿no? Si tuviera acceso a una base de datos de sus edades, yo podría saber, su promedio de edades tantos, ¿no? Esa es como la primera fase de la estadística, ¿no? La estadística más antigua es como esa, ¿no? La de descripción en base a procesos de conteo u observación. La segunda fase de la estadística, ¿no? El siguiente paso que ha dado la estadística en la historia es analizar el azar, ¿no? Analizar el azar. Y azar lo podemos entender justamente como procesos que nosotros no podemos predecir previamente. Y a todo ese concepto del análisis del azar tiene sus raíces en la probabilidad. Tiene sus raíces en lo que la estadística le ha llamado probabilidad o probabilidades. La probabilidad finalmente es el estudio del azar, el estudio de la incertidumbre. El objetivo de un estadístico muchas veces es predecir qué es lo que va a suceder, y esa predicción lo hacemos basados en el análisis de las probabilidades. Los registros respecto a esta aproximación igual son muy antiguos, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en el azar, lo que tal vez inmediatamente viene pueden ser los juegos de azar, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a la cita, ve un montón de ese tipo de juegos de azar, ¿no? Cuando uno juega, por decir, tal vez en su casa, juegos de azar como tal vez cartas o dados, igual son juegos de azar, ¿no? O ya entrándonos a temas más actuales, digamos, en juegos, ¿no? Cuando uno juega algún juego en el celular, finalmente igual son juegos de azar, ¿no? No sé si uno juega, digamos, entre los juegos más populares, no sé, puede jugar, digamos, Candy Crush, ¿no? Uno juega porque no sabe finalmente el resultado, ¿no? No sabe el resultado final, tal vez gane, tal vez pierda, ¿no? Alguien tal vez juega algunos juegos en línea entre un equipo versus otro equipo. Igual juega porque no sabe cuál es el resultado final, ¿no? Tal vez depende de estrategias o algo, ¿no? O cuando ve uno un partido de fútbol, mira por la incertidumbre, ¿no? No sabe cuál va a ser el resultado final, ¿no? Finalmente son un equipo de 11 contra 11 jugando. Si supiéramos el resultado final, pues no es interesante, digamos. Hay cierto patrón de azar, digamos, ¿no? No sabemos el resultado final de ese juego. Entonces, casi muchas de las cosas se puede poner en este término del azar, ¿no? ¿A qué hora me despertaré mañana? ¿No? Igual es azar finalmente, ¿no? No sé a qué hora me despertaré mañana exactamente, ¿no?
¿cuánto tardaré yo en llegar de mi casa hasta la universidad mañana que tengo que hacer un trámite? ¿No? No vamos a tardar, por decir, 30 minutos exactos o 40 minutos exactos. Es un proceso de azar. No es un proceso de azar. El tiempo que tardaré en llegar a la universidad es un proceso de azar. Tal vez es 20, 40, ¿no? Varía, no es algo determinístico, no es algo determinado como tal, ¿no? Eh, y es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto me sacaré en un examen? Finalmente igual puede ser un juego de azar, dependerá de muchos factores, ¿no? Cuánto he estudiado, cuánto he aprendido, cuán concentrado estoy en el momento del examen, tal vez no estoy nada concentrado y puedo equivocarme, digamos, ¿no? Finalmente, la idea de la probabilidad trasciende justamente los juegos de azar y nos colocan en que casi todas las actividades del ser humano se pueden encapsular en esta idea de azar, ¿no? Porque todas las actividades que uno hace no son determinísticas, digamos, no hay un proceso estricto que controla todo, digamos, no somos máquinas necesariamente, sino que hay procesos de azar determinados por diferentes factores, ¿no? Y los registros de este estudio del azar, ¿no? De este estudio del azar, pues son muy antiguos, ¿no? Desde los sumerios, los asirios, ¿no? Ya se encuentran ideas de estudios del azar usando, por ejemplo, dados, ¿no? Un dado es como la herramienta más básica de este concepto de azar, ¿no? Porque nosotros cuando lanzamos un dado, ¿no? Cuando lanzamos un dado, nosotros no tenemos certeza, ¿no? No tenemos certeza del resultado. O cuando lanzamos nosotros una moneda, y tampoco tenemos certeza del resultado, ¿no? A ver, aquí hay un dado online, ¿no? Tengo un dado de 6 caras, lo lanzo y no sé cuál es el resultado, ¿no? En este caso ha salido 6, puedo volver a lanzarlo, ha salido 2, lo vuelvo a lanzar, ha salido 4, ¿no? Es imaginarse que tenemos un dado y el azar es justamente esto, ¿no? Hay un proceso de por medio, que en este caso es lanzar un dado, que tiene resultados. Al lanzar un dado podemos tener 6 resultados posibles. Si yo no puedo predecir el resultado, yo no sé qué cara va a salir, eso normalmente en estadística se conoce como azar o un experimento aleatorio. Esto se conoce como un experimento aleatorio, donde yo no puedo determinar, ¿no? Lo mismo, si tuviera un dado más grande, un dado de 10 caras, dice acá, digamos, ¿no? Un dado de 10 caras. Lanzo el dado, igual, digamos, ¿no? Puedo tener un resultado que yo no puedo determinarlo, ¿no? Bueno, vuelvo a lanzar el dado, ¿no? Otro resultado. Entonces, la idea del azar está justamente en esta idea de no poder predecir el resultado final, ¿no? No, y ahí esta primera parte justamente es para eso, ¿no? Que hay registros históricos de que el estudio del azar estaba presente en muchos de estos lugares. De manera formal, ¿no? Ya simplemente para entrar en alguna referencia, ¿no? Hacia los años 1500, 1600, ya algunos estudiosos, digamos, como Fermat, como Pascal, han tratado de darle una idea de estudio al azar, ¿no? Una idea del estudio del azar. Porque si bien es cierto, es azar, ¿no? Uno puede comprender que eh, estudiando el comportamiento del azar, van a existir patrones recurrentes, ¿no? Van a existir patrones recurrentes que deben deberse a factores muy específicos, por ejemplo, ¿no? Factores muy específicos. Y ese estudio de esos patrones, ¿no? Empieza justamente con Pascal, con Fermat, ¿no? Publicando un libro respecto a juegos del azar, ¿no? 1500, 1620, ya entrando a los 1700, empieza a aparecer la estadística orientada a estos procesos de probabilidad con el teorema de Bernoulli, la distribución binomial. Gauss aparece en el año 1800 con un concepto justamente de la normal, ¿no? De la distribución normal, donde dice, bueno, todos pueden tener, la idea de la distribución normal es bien interesante porque lo que nos dice es, bueno,
Si bien es cierto, todos pueden tener una concepción muy propia del azar, cuando nosotros juntamos todo ese conocimiento, ¿no? Cuando nosotros juntamos todo ese conocimiento, es muy probable, ¿no? Es muy probable que ese conocimiento tienda a comportarse de una forma relativamente similar, ¿no? Parecida. Y ese comportamiento nosotros lo podemos pegar o asociar en una distribución normal, por ejemplo. Nosotros lo podemos poner eso como una distribución normal. Eso es lo que nos dice Gauss, digamos, ¿no? Tiene el teorema de la distribución o la ley de los grandes números que justamente nos dice eso, ¿no? Que comportamientos por más irracionales que existan, si nosotros vemos a todo un colectivo, es muy probable que el comportamiento sea muy parecido. Es lo que introduce Gauss con la distribución de la normal, por ejemplo, ¿no? Y esto se aplica muy bien a todo, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un comportamiento al azar, ¿no? Un comportamiento al azar en las personas podría ser su estatura, ¿no? La estatura que todos nosotros tenemos, por ahí no ha sido determinada de manera tan natural, digamos. No es que nuestros papás sabían cuando hemos nacido, van a medir a sus 25, 20 años, 1,50, 1,60, 1,55. No existe esa determinación, ¿no? Sino que es un proceso que ha sido al azar para todos, ¿no? Por varios factores, ¿no? Por eso es que todos tienen estaturas diferentes, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos estaturas diferentes. Pero sucede algo interesante, ¿no? Que todas las estaturas que nosotros tengamos tienden a estar concentradas en un grupo particular por alguna razón, digamos, ¿no? O sea, no hay, en nuestro contexto, ¿no? Seguramente la mayoría de las estaturas que tenemos se concentrará pues, entre 1,50 hasta 1,70, pero no se va a ir más lejos de eso, ¿no? Tal vez el promedio de estaturas esté por 1,60 y algo, o 1,50 y algo, ¿no? Pero no se va a ir fuera de eso. No es que de la nada, digamos, aparecen muchas personas con una estatura menor a 1 metro o muchas personas con una estatura mayor a 2 metros. No existen esos casos. Entonces existen patrones recurrentes que uno puede observar y eso es lo que planteaba Gauss, ¿no? Que ocurren esos fenómenos, ¿no? Ocurren esos fenómenos que normalmente se lo pueden modelar de esta forma. Es como yo puedo modelar el azar, puedo tener una idea de qué es lo que va a suceder en adelante, ¿no? Es lo que plantea, ¿no? Gauss en finales de los 80, Laplace entre estos periodos, ¿no? Entonces hay mucha de esa teorización inicialmente, ¿no? Y ya para entrar en algunos conceptos formales, tenemos que hablar de lo que es un experimento aleatorio, ¿no? De lo que es un experimento aleatorio. Para formalizar esta idea de todo el azar que estamos viendo y el entendimiento que queremos darle. De manera muy rápida, un experimento aleatorio es un proceso por el cual se obtiene un resultado de una observación, ¿no? Primero, un experimento, ¿no? Es un proceso mediante el cual se obtiene un resultado de una observación. No es hacer algo, básicamente, ¿no? El proceso puede ser lanzar un dado, ¿no? Y observo cuál es el resultado, ¿no? El proceso puede ser salir de mi casa para ir a la universidad, ¿no? Es un proceso igual. Ahora, es un experimento, perdón, ¿no? ¿Qué lo convierte en aleatorio, ¿no? ¿Qué convierte a ese proceso en algo aleatorio? Cuando nosotros no podemos determinar el resultado de ese proceso, ¿no? Cuando los resultados de la observación no se puede predecir con exactitud antes de realizar el experimento. Un experimento aleatorio entonces será algo que es un proceso que tiene resultados cuyos resultados no podemos predecir. Ejemplos de estos procesos, lo que les decía, ¿no? Lanzar una moneda es un experimento aleatorio. Previo a lanzar la moneda, yo no sé el resultado, si va a ser cara o va a ser cruz. Lanzar un dado o lanzar un tetraedro, digamos, ¿no? Un dado de más caras, es un experimento aleatorio. Yo puedo lanzar el dado
Pero antes de lanzar el dado, no sé cuál va a ser el resultado. No sé cuál va a ser el resultado. En una competencia de 6 caballos, ¿no? ¿Quién va a ser el caballo ganador? Tampoco sé el resultado, igual es un experimento aleatorio. En un partido de fútbol entre el equipo A y entre el equipo B, tampoco sé el resultado, igual es un experimento aleatorio. El clima del día de mañana, ¿no? Ahí la ciencia de la meteorología ha avanzado un montón en predecir casi con exactitud cómo va a estar el clima, pero sigue siendo un experimento al azar, ¿no? Que tiene muchos factores y mientras no conozcamos la interrelación de todos estos factores, sigue siendo un proceso al azar, ¿no? No sé exactamente qué podría suceder. El resultado de una votación entre 3 candidatos, ¿no? Es un juego del azar finalmente, es un experimento aleatorio, ¿no? Si va a haber elecciones, por decir, en trabajo social o en la universidad, en algún caso, igual no sabemos quién va a ganar, es un experimento aleatorio. El tiempo de entrega de una pizza, digamos, ¿no? Con estos procesos del delivery, uno puede hacer pedidos por el celular, ¿no? Entra a alguna aplicación de los servicios que hay, pide algo y el mismo sistema a veces les dice, ya, y el tiempo de entrega va a estar entre 20 a 50 minutos, digamos, ¿no? Sigue siendo un proceso al azar, tal vez con más información, pero no sabemos cuánto tiempo tardará efectivamente, ¿no? No es que sabemos que llamamos ahora y nos van a dar exactamente en 10 minutos, ¿no? Eso no sabemos, ¿no? Hay una tasa de variación ahí, digamos, hay un proceso aleatorio, ¿no? El tiempo de atención en la caja recaudadora de la universidad un día particular, ¿no? Cuando han entrado a la universidad, seguramente tenían que legalizar sus títulos, comprar certificados de calificaciones. Si nosotros hubiéramos sabido exactamente cuánto tiempo se tardaba en cada cosa, sería un proceso muy fácil, digamos, ¿no? Uno puede planear todo su día, pero es un proceso al azar finalmente, ¿no? ¿Qué tal si quiero ir a sacar esa información ahora? La universidad puede estar llena, puede haber mucha fila, el tiempo de atención en el cajero puede variar de un estudiante a otro estudiante, ¿no? Y eso finalmente es un experimento al azar, ¿no? Es un experimento al azar. ¿Qué tal hasta acá? ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Alguna, alguna duda? Ya. Entonces, pensando en esto del experimento aleatorio, sí queda relativamente claro. Hay algo interesante en todos estos experimentos aleatorios, ¿no? Primero es que existen resultados, ¿no? Existen resultados. ¿Cuáles son los resultados de lanzar una moneda? ¿Cuáles son los posibles resultados? Al lanzar una moneda, ¿cuáles son los resultados que puedo obtener? Sale cara, Sí, sale cruz, ¿no ve? Cuando lanzo un dado, ¿cuáles son los posibles resultados que van a salir? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, por ejemplo, ¿no? Y en una competencia de caballos, ¿cuáles son los posibles resultados entre esos 6 caballos, ¿no? Que gane el caballo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, digamos. Uno de los 6 caballos tiene que ganar, digamos. Entonces, hay resultados, hay un espacio de posibles resultados, por ejemplo, ¿no? Hay un espacio de posibles resultados, según el experimento aleatorio que exista. Por ejemplo, ¿no? Si yo les planteo un experimento aleatorio muy particular, a ver, acá yo les voy a plantear un experimento aleatorio, sea el experimento aleatorio lanzar 2 dados, sea el experimento sea el experimento aleatorio lanzar 2 dados, ¿no? 2 dados y sumar el resultado, ¿no?
el experimento lanzar dos dados, ¿no? Imagínense que vamos a lanzar dos dados y quiero sumar el resultado, ¿no? Y quiero sumar el resultado. Sumar el resultado de los dados, digamos, ¿no? ¿Cuáles, ¿no? ¿Cuáles? La pregunta ahí sería, ¿cuáles serán o cuáles son los posibles resultados de ese experimento? ¿Cuáles son los posibles resultados de este experimento? ¿Cuáles son los posibles resultados de este experimento? A ver, vayan pensando. Tengo dos dados, los lanzo, los sumo. ¿Cuáles son los posibles resultados de hacer de este experimento aleatorio? ¿No? De este experimento, perdón, de este experimento aleatorio. ¿Qué dice? ¿Cuáles serán los posibles resultados? ¿Alguien se anima? Voy a hacer una primera pregunta, ¿no? El experimento aleatorio, lanzar dos dados y sumar el resultado. ¿Cuáles son los posibles resultados de ese experimento aleatorio? Otro podría ser un estudiante, ¿no? Un estudiante va a dar su primer parcial sobre 30 puntos, ¿no? Sobre 30 puntos. Un estudiante va a dar su primer parcial sobre 30 puntos. El examen es de tipo falso verdadero. Verdadero. El estudiante no se preparó y responderá al azar, ¿no? Al azar el examen. El examen. Igual pregunta, ¿cuáles son los posibles resultados de esto? ¿No? ¿Cuáles son los posibles resultados? Pregunta, ¿cuáles son los posibles resultados del examen? A ver, revisen, léanlo y me comentan cuáles serían las respuestas en ambos casos. ¿Alguien se anima con el primero o con el segundo? Licenciado, buenos días. ¿Qué tal? En el, en el primer caso, yo creo que como es un experimento aleatorio de los dados, podría ser un 6, ¿no? O un 8. Ya. Ahí la pregunta es, ¿cuáles son los posibles resultados? Si quieren, ahí para aclarar, ¿cuáles son todos los posibles resultados? Cuando lancen un dado y lo sumen, ¿qué es lo que podríamos obtener? ¿Cuáles son todos los posibles resultados? Licenciado, buen día. Sí, Yo adelante, creo Pedro. que están entre los números 2 y 12, son en total 11 posibles resultados. Eso, ¿no? Entonces, lo que su compañero dice es, bueno, dado que vamos a lanzar los dados y los vamos a sumar, ¿cuál es la suma más pequeña que podemos obtener? El 2, ¿no ve? Porque en un dado puede salir el 1, en el otro lado puede salir el 1, 1 más 1, 2, digamos. Después, otros resultados posibles serán el 3,
2 con el 1, el 4, el 5, el 6 y el resultado más grande que nosotros podamos obtener, ¿cuál será? El 12, porque en un dado puede salir el 6 y en el otro dado también puede salir el 6, ¿no? 6 más 6, 12. Entonces, todos los posibles resultados de este experimento son estos, del 2 al 12. No hay más, ¿no? No hay más. ¿Y con qué combinaciones del dado puede salir el 9, por ejemplo? Si nosotros lanzamos el dado, ¿en qué casos el 9 podrá salir? El 5 y el 4. Eso, por ejemplo, si nosotros, el 9, ¿no? El resultado del 9, por ejemplo, puede ser que sale el 4 y el 5. ¿Qué más? Hay otro resultado en el dado, podría ser el inverso. En un dado sale el 4, el otro el 5, en otro dado el 5 y el 4. En otro podría ser el 6 con el 3, ¿no? El 6 con el 3. O el 3 con el 6 también, digamos, pensando en cada dado, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los posibles resultados de un experimento aleatorio, tenemos que entender que, si bien es cierto, es aleatorio, nosotros podemos de alguna manera indagar o conocer los resultados, ¿no? Si bien es cierto, no sabemos qué va a salir, no sabemos si va a salir entre los dos dados el 6, el 7 o algo, pero sí sabemos por dónde se va a mover el resultado, ¿no? Va a ser del 2 al 12. Entonces, para obtener el 9, básicamente sería 4, 5, 5, 4, 6, 3, 3, 6. ¿Hay alguna otra combinación? No, ¿verdad? Pensando en que son dados, ¿no? Ahí algunas compañeras ponían el 8 al 1, el 2, 7. El 8, 1 y el 2, 7 no van a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros dados son de 6 caras, ¿no ves? Son los dados normales. Un dado puede ser máximo, el mínimo que puede salir en un dado es el 1, y el máximo que puede salir en el otro lado en el dado es el 6. ¿No? Más que esos números no voy a tener, ¿no? Y hay que jugar con esas combinaciones, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea en esto. En el caso del segundo ejercicio, ¿qué dicen? ¿Cuáles son los posibles resultados del examen para este estudiante? Imagínense, digamos, ustedes van a dar un examen de falso y verdadero y sobre 30 puntos, digamos, son 30 preguntas, por decir, ¿no? Si quieren, bueno, no saben mucho de las preguntas y se han decidido a responder todo al azar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto podrá sacarse el estudiante, ¿no? Si se comporta de esa forma, digamos, aleatoria, completamente aleatoria, ¿no? Entonces, ahí podemos poner la nota del estudiante. Finalmente, ¿cuál es el resultado final? Es la nota, ¿no? Es la nota que va a sacar en el examen. La nota del estudiante puede estar, ¿no? Puede estar entre qué valores y qué valores. Ahí su compañera dice que podría ser del 1 al 30, ¿no? Del 1 al 30. ¿Están de acuerdo? La nota del estudiante puede estar entre el 1 al 30. De hecho, el estudiante podría sacarse 0, digamos, ¿no? Se equivoca en todo, 0, o acierta en todos, se saca 30. O, digamos, acierta a la mitad, se saca 15 o un cuarto, digamos. Finalmente, el estudiante puede sacarse notas entre 0 hasta el 30, ¿no? Ahí se mueve la nota que podría sacar el estudiante si se comporta de esta forma en el examen, ¿no? Eso es lo que sabemos. Ya, entonces, a esto, ¿no? Que es la colección de todos los resultados posibles, ¿no? En el caso del dado, esta era la colección de todos los resultados posibles.
En el caso del examen del estudiante, 0 a 30 puntos es la colección de todos los resultados posibles. A eso, ¿no? A eso que es el listado de todos los resultados posibles, ¿no? A ese listado que es, a eso que es el resultado de todos los listados posibles, se lo conoce como espacio muestral, ¿no? A eso se lo conoce como el espacio muestral. Definición del espacio muestral es la colección o el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Es la colección de todos los resultados posibles. Y esos resultados nosotros los podemos identificar, ¿no? Y eso es lo interesante. Como en el caso de acá, digamos, ¿no? Lanzando una moneda, ¿cuál es su espacio muestral? El resultado de todos los el conjunto de todos los resultados posibles o la colección de todos los resultados posibles. Si lanzo una moneda, ¿cuál será su espacio muestral? Puede salir cara o puede salir cruz. Si lanzo un dado, ¿cuáles serán los posibles resultados? En el dado sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. O en nuestro ejemplo, si lanzo 2 dados y los sumo, los resultados pueden ir del 2 al 12. Si compiten 6 caballos, ¿cuál será el caballo ganador? ¿No? Si los caballos son el caballo A, B, C, D, E y F, entonces el espacio muestral será o gana el caballo A, o gana el caballo B, o gana el caballo C, o el D, o el E, o el F, digamos, ¿no? En el caso 4, ¿no? En un partido de fútbol entre el equipo A y el equipo B, ¿quién puede ganar? O gana el equipo A, o gana el equipo B, o empatan, digamos, ¿no? Esos son los posibles resultados en ese experimento aleatorio. En el caso del clima, si nosotros lo centramos en categorías muy simples, tal vez mañana está soleado, o llueve, o está nublado, digamos. Si son esas únicas 3 categorías, podemos decir, va a suceder una de las 3, ¿no? Y así, digamos, ¿no? En el caso de esta, ¿no? El tiempo de entrega de una pizza. Podemos decir, bueno, sea X el tiempo. Entonces, podemos decir, bueno, el tiempo necesariamente va a ser mayor a 0, digamos, ¿no? No es que pedimos y no pasa nada de tiempo y ahí está nuestra pizza, ¿no? Necesariamente esto es mayor a 0, digamos, ¿no? Podríamos también refinar esto y decir, bueno, ¿qué tal si el tiempo fuera en horas? ¿No? En horas con sus decimales y todo, ¿no? Podríamos decir, bueno, el tiempo que tarda en entregarme la pizza, en un día, por decir en un día, ese tiempo necesariamente va a ser menor a 24 horas y mayor a 0, digamos, ¿no? En un día entero, si damos ese espacio, ¿no? Dependiendo las características, podemos pensar, ¿no? Pasada una hora ya nos entrega la pizza, entonces el espacio muestral es de 0 a 1 hora, por decir, ¿no? Ahí es muy relativo. El tiempo de atención en la caja recaudadora de la universidad, ¿no? Sea X el tiempo de horas, el espacio muestral puede ser tiene necesariamente que atenderme en más de 0 minutos, digamos, en más de 0 horas, ¿no? O sea, de hecho, no es que llego y ya me ha atendido, digamos, hay un tiempo de atención mínima que necesariamente es mayor a 0 y un tiempo de atención máxima, que en este caso podría ser 8, pensando que son las 8 horas laborales del cajero, digamos. En el peor de los escenarios podría quedarme las 8 horas ahí atendiéndome el cajero, digamos, ¿no? Que es un escenario extremo, pero igual, es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Y el espacio muestral lo que trata de hacer justamente es listar todas las posibilidades, ¿no? Listar todas las posibilidades. Entonces, vamos a utilizar esta letra que se llama omega, ¿no? Esta letra que se llama omega, para determinar cuál es el espacio muestral, ¿no? Para determinar cuál es el espacio muestral. Esa es nuestra letra omega. Y el espacio muestral es muy importante porque justamente es el que me muestra todas las posibilidades, ¿no? Es el que me muestra todas las posibilidades. Los espacios muestrales pueden ser finitos, es decir, son conjuntos, si quieren, finitos o que se pueden
contar en toda su extensión, ¿no? Finitos numerables. Ese es el primer criterio. Por ejemplo, ¿no? Este espacio omega es finito numerable porque tiene fin. Tiene dos elementos que los conozco y además los puedo contar. Elemento 1, elemento 2, digamos, ¿no? El de los dados también es finito, ¿no? Tiene números determinados y además es numerable. Yo los puedo contar. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, ¿no? Entonces un espacio muestral puede ser finito numerable, como en estos casos. O también puede ser un infinito no numerable, ¿no? Un infinito no numerable, que podría ser siempre y cuando estamos trabajando con horas o con unidades de medida de ese estilo. Normalmente ahí son infinitos y son no numerables. ¿Por qué? Porque son como las variables continuas que nosotros veíamos al inicio en estadística descriptiva, ¿no? Ese tipo de espacios son estos, ¿no? Donde nosotros tenemos estas desigualdades y no podemos definir quién es el siguiente del cero, digamos, en una escala de los números reales, ¿no? Con una escala de los números con decimales, quién es el siguiente al cero. Uno podrá pensar el 0.01, ¿no? Pero más chiquito que ese es el 0.0001. Pero más chiquito que ese es el 0.000001. No hay un siguiente necesariamente al cero, porque estamos en una escala continua. No, a eso normalmente se le conoce como espacios muestrales infinitos no numerables, digamos, ¿no? Y otro podría ser de los espacios muestrales, los infinitos numerables, ¿no? Los infinitos numerables. Eso es que no tiene fin, no tiene fin, pero yo puedo contar los elementos que tiene. Un ejemplo de eso, los días hasta que suceda un terremoto en la ciudad X. ¿No? Los días hasta que suceda un terremoto en la ciudad X. Eso es un ejemplo de un espacio muestral infinito numerable. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a suceder el terremoto, tal vez nunca o en algún momento del tiempo, es infinito. Pero yo puedo contar, suceder en un día, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5, o en 6, o en 7, y eso se va hasta el infinito, digamos, ¿no? Hasta cuando ocurra, ¿no? Ese es un ejemplo muy, muy particular. Nosotros con este numeral, ¿no? Numeral omega, vamos a determinar el tamaño del espacio muestral, ¿no? El tamaño del espacio muestral. Por ejemplo, este tiene tamaño 2. Este tiene 2 elementos. El tamaño del espacio muestral de este es de 6. El tamaño del espacio muestral de este es de 3. Este es de 3. Este es de 3, ¿no? Y esa es la idea un poco del espacio muestral, ¿no? El estado de ánimo de una persona puede ser un experimento aleatorio, pueden tener estos elementos, ¿no? Esa persona está feliz, triste, enojada, asustada, ¿no? Tal vez otras. El número de veces necesario al lanzar una moneda hasta sacar cara. Ese es otro ejemplo interesante, ¿no? Imagínense que estamos con una moneda y la vamos a lanzar hasta que salga cara. Podemos tener mucha suerte y la primera vez que lanzamos sale cara. Es la primera vez. Podemos lanzar una vez, no nos sale cara, lanzamos otra vez, no nos sale cara, lanzamos otra vez, nos sale cara. Hemos hecho 3 intentos hasta obtener cara. O este experimento se puede ir al infinito. Lanzamos la moneda, no me sale cara. Lanzamos, no. Lanzamos, no. Lanzamos, no. ¿No? Y sigo lanzando hasta el infinito porque no me sale cara. Entonces, este espacio muestral, por ejemplo, inicia en 1, que puede salirme a la primera lanzo y me sale cara, o si no es a la segunda, o si no sigo lanzando hasta el infinito, ¿no? Sigo lanzando y me detengo cuando sale cara, ¿no? Este es un ejemplo de un espacio muestral infinito y numerable, ¿no? Infinito y numerable. Duración de un artefacto electrónico, igual, ¿no? Puede durar eternamente o puede fallar muy rápidamente, ¿no? Igual un espacio muestral de una variable que está definida en los reales, ¿no? En un espacio continuo. Y el único requisito es que esta es mayor a 0, digamos, el tiempo de duración del artefacto, ¿no? Entonces, acá lo que tiene que quedar claro hasta este punto son estos 3 conceptos, ¿no? Uno, lo que es un experimento aleatorio, ¿no? Lo que es un experimento aleatorio. Es un proceso al azar del cual no podemos saber el resultado final.
cada proceso, cada experimento aleatorio trae consigo necesariamente un espacio muestral, que es la colección de todos los posibles resultados, ¿no? Que es la colección de todos los posibles resultados. Y ese espacio muestral que nosotros definimos, puede tener un tamaño, ¿no? Tiene un determinado tamaño. En nuestros ejemplos que hemos visto, este era nuestro espacio muestral, ¿no? La colección de todos los posibles resultados al sumar el resultado de dos resultados. En este caso, nuestro espacio muestral tenía 1, 2, 3, 4, tenía 11 elementos, ¿no? 11 elementos nuestro espacio muestral. En este caso del estudiante, pensando que son notas, digamos, se puede sacar 0, 1, 2, 3 hasta el 30. Este es nuestro espacio muestral, los números que van del 0 al 30. ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral? ¿No? Tiene 31 elementos, porque se puede sacar 0, 1, 2, 3 hasta el 30, ¿no? 31 posibles resultados tiene el espacio muestral de este segundo ejercicio, ¿no? Del estudiante que está dando su primer parcial sobre 30 puntos. Y esos son los conceptos iniciales para esta parte de probabilidades, ¿no? Para esta parte de probabilidades. Esta es como la parte inicial, ¿no? de la probabilidad. Y si nos detenemos un rato a pensar en esto de los dados, ¿no? En esto de los dados. ¿Alguna vez ustedes han jugado por si acaso cacho? ¿Saben cómo se juega el cacho? Sí, sí, licenciado. ¿Sí? La mayoría, Sí. ¿alguien no sabe cómo se juega el cacho tal vez? ¿Alguien no sabe? ¿Nunca ha jugado cacho? Yo, licenciado. Yo, Licenciada. Ya, súper. El cacho es un juego bien interesante, ¿no? Y es un poquito más complicado que lanzar dos dados, ¿no? En el cacho, ¿no? Ahí les voy a preguntar, ¿no? El cacho, ¿no? El juego del cacho, es un juego donde se lanzan 5 dados, ¿no? Es un juego un poquito más complicado, donde se lanzan 5 dados. Y se midan los resultados de los 5 dados, ¿no? Primera pregunta en este caso, ¿no? Del juego del cacho. ¿Cuál es el espacio muestral del juego del cacho? ¿No? ¿Cuántos resultados posibles tengo al jugar cacho? A ver, vamos a ver si hay algún simulador del cacho. Creo que hay, ¿no? Aquí hay que un computador. Es que en el cacho hay muchos licenciados, por ejemplo, escalera, full. Ya, entonces, a ver, para contar un poco la idea del cacho es, imagínense 5 dados, ¿no? 5 dados, y se lanzan los 5 dados, ¿no? ¿Cuál es la idea del cacho? Empezar a notarse las salidas que tienen esos 5 dados. Como dice su compañera, hay resultados especiales, digamos, ¿no? Hay resultados especiales. Aquí tengo un simulador, digamos, ¿no? Se lanzan 5 dados, ¿no? 5 dados. Cada dado tiene 6 caras. Y se tira, ¿no? Y este es un posible resultado. Se tira. Y este es otro posible resultado. Se tira. Y es otro posible resultado, ¿no? Hay jugadas, hay lanzamientos más valiosos que otros, ¿no? En el cacho, ¿no? Hay lanzamientos más valiosos que otros. Por ejemplo, a ver,
Imagínense cuáles de los dados, ¿no? Cuáles de los lanzamientos les parece que sea el más difícil de lograr. ¿Cuál creen que es el resultado más difícil de lograr al jugar el cacho? Que todos sean del mismo número. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ese es un resultado posible, digamos, ¿no? Si todos fueran 5, o todos fueran unos, o todos fueran 2, ese es el resultado más especial que uno puede obtener en el juego del cacho. ¿No? Por ejemplo, yo estoy lanzando y lanzando, y si ven hasta ahora no me ha salido ninguno de esos casos, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿cuántos resultados posibles hay cuando juego yo el cacho? ¿No? ¿Cuántos lanzamientos distintos existirán? ¿No? Yo sigo lanzando. ¿Cuántos resultados de estos distintos existirán? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué es tan difícil obtener que todos los dados sean iguales? ¿Por qué creen que es tan difícil obtener que todos sean iguales? ¿Y cuántos posibles resultados existen? ¿Qué dicen? ¿A qué creen que se pueda deber? Primero, ¿es un experimento aleatorio, sí o no? ¿Qué opinan? Antes de terminar. Sí, licenciada, es un experimento aleatorio porque no sabemos qué es lo que nos va a salir. Ya, entonces ya tenemos la primera pista, es un experimento aleatorio. Segundo, ¿cuál es el espacio muestral? ¿Cuántos resultados posibles habrán al lanzar 5 dados? ¿Cuántos posibles resultados habrán? Del 5 al 30, Alice. ¿Ya? ¿Será? ¿Cuántos resultados posibles habrán? Cada uno de los resultados que estoy lanzando ahorita son resultados posibles, pero ¿cuántos de estos existirán al momento de lanzar el cacho? Cuando lanzaba un dado son 6 resultados posibles. ¿Lo ven? Y ahí podemos hacer una especie de generalización, digamos, ¿no? Entonces ahí, digamos, una tarea para ustedes, una tarea es cuántos, ¿no? ¿Cuántos resultados posibles hay? ¿No? ¿Cuántos resultados posibles existen al lanzar 5 dados? 5 dados. Necesito un número, saber cuántos resultados posibles hay, ¿no? Ustedes pueden ir así como que de forma escalonada. Si hay un dado, si tengo un dado, ¿cuántos posibles resultados había? 6, ¿no? O sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, digamos. Si lanzo 2 dados, ¿cuántos posibles resultados hay? Si lanzo 2 dados, puedo tener el 1 con el 1, puedo tener el 1 con el 2, puedo tener el 1 con el 3, ¿no? Y así sucesivamente hasta tener el dado 6 con el 6, por ejemplo. Pero ¿cuántos de estos resultados habrán cuando tengo 2 dados? Después podría hacer tal vez la prueba con 3 dados. Con 3 dados, ¿cuáles son los posibles resultados? Uno será el 1, 1, 1. Otro será el 1, 1, 2. Y así hasta la última combinación que será pues, el 6 con el 6 con el 6, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo lanzo 4 dados? 4 dados. La primera será 1, 1, 1, 1. El segundo será 1, 1, 1, 2. ¿Y esto hasta dónde se irá para tener en los 4 dados el 6, digamos, ¿no? Lo que me interesa ahora es el de 5 dados, ¿no? 5 dados. 5 dados, ¿no? Hasta aquí, para determinar esto, ¿no? Lo que me interesa es saber cuántos de estos conjuntos hay, ¿no? Con 2 dados, ¿cuántos habrán? Con 3 dados, ¿cuántos habrán? Y tal vez con eso puedan identificar con 5 dados cuántos posibles resultados existan. Y de todas esas posibilidades, entender cuántos de esos casos me puede salir cuando toditos los dados son iguales, ¿no? Que esa es la dormida en el cacho, ¿no ven? Saber, con esa idea podemos volver a la siguiente clase, ¿no? Piensen cuántos posibles resultados hay para lanzar 5 dados, ¿no?
cuántos de estos conjuntos se armarán. Y eso nos va a dar una idea de cómo funciona el cacho también, digamos, ¿no? Que eso es parte justamente de estos procesos de probabilidad, ¿no? Entender cómo funcionan estos juegos al azar. Ya, entonces terminamos acá y nos vemos el día martes, ¿ya? Nos vemos entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tal vez antes de terminar, si no, lo cerramos ahí nomás. ¿Sí? Ya. Listo, nos vemos el martes. Chao a todos, todas. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. 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 Chao, chao.